Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando estéis viendo este programa y bienvenidos a un nuevo espacio en el que hablaremos de digitalización, transformación digital y procesos de I+D. Repasaremos proyectos tanto de clientes de Iliacom como otros proyectos interesantes en estos ámbitos que podamos traeros a este nuevo programa y a este nuevo espacio. Hoy estaremos con nuestros amigos de Breiko Breiko, una aplicación enfocada al transportista y que viene a solucionar muchas de las necesidades que tanto transportistas como empresas dedicadas al transporte tienen en su día a día. Pues ya estamos aquí con los creadores de Breiko, las personas que tuvieron esa idea, y primero presentároslos. Estamos con David Veloso. Muy buenas, David. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con Mario País. Muy buenas, Mario. Hola, ¿qué tal? Bueno, como comentábamos, hoy vamos a hablar de Breiko Breiko, esa aplicación enfocada un poco a revolucionar el sector del transporte. Contadme primero un poquito, para todas estas personas que nos están viendo y que es la primera vez que escuchan el nombre Breiko Breiko, ¿en qué consiste esta aplicación a nivel general? Bueno, pues Breiko Breiko surge de la motivación de Mario, que después os contará por qué viene su motivación para crear una aplicación en el ámbito del transporte y la movilidad, pero sobre todo el transporte profesional hoy en día, y surge para responder a una necesidad que la digitalización mató. La digitalización trae cosas muy buenas, como toda la vida moderna que hoy en día tenemos. Sin embargo, soluciones más arcaicas que existían, como es la radio analógica que los transportistas llevaban para preguntar cuando llegaban a un sitio qué hay cerca, dónde puedo parar, etcétera, etcétera, y lo hacían buscando conversaciones de personas locales, pues esa radio murió. Con la llegada de los móviles, etcétera, etcétera, murió, ¿no? Y Mario se dio cuenta de que ahí había un vacío, que la digitalización no había trabajado bien. Y ese es el germen para comenzar a desarrollar la idea de Breiko Breiko, que gana o obtiene su nombre también de ese uso de la radio. Cuando alguien con una radio quería empezar una conversación con otras personas que ya estaban hablando, el permiso para hablar, la petición de permiso, se hacía con esa frase, o se hace con esa frase. El que quiere intervenir para pedir paso se mete por el medio entre palabra y palabra de los que están hablando y le dice Breiko, Breiko Breiko. Y cuando acaban de hablar, de los que están conversando, le responden adelante Breiko y le dan paso, ¿no? Entonces, ese es el origen del nombre, pero el origen de la idea te la puedo contar mejor Mario. Lo primero que me llama mucho la atención es que detectáis que hay una necesidad o una costumbre que la digitalización mató y pretendéis revivirla con digitalización. Es decir, es un poco unirse al enemigo para volver a traer esa funcionalidad. La idea surge de la propia necesidad que tenemos como empresa de transportes de obtener información específica para el transportista cuando viajábamos a un lugar que no era la zona habitual de conocimiento de la zona. Veíamos que había problemas con los GPS, que nos enviaban por una ruta que a lo mejor no estaba optimizada para el tipo de vehículo, y al final acabábamos preguntando pues a lo mejor para asegurarnos que esa ruta que nos trazaba el GPS fuera la correcta. Al final acabábamos preguntando a algún compañero de la zona a la que íbamos o algún compañero que conociera la zona, y esto nos parecía un poquito arcaico, dada las posibilidades que hay ahora mismo. Y de ahí surgió la idea, y nuestra idea principal era comunicarse un transportista que necesitaba conocer algo de una zona que no era habitual, y eso antiguamente se hacía con la radio. ¿Y qué hicimos? Pues intentamos unir las funcionalidades que se hacían en la radio con los GPS y los mapas interactivos, y de ahí surgió la idea de Breiko.
Entonces, cuando detectáis esta necesidad, que entiendo que viene de un periodo de mucha experiencia vuestra en el sector del transporte, tomáis la decisión de iniciar lo que probablemente en aquel momento no sabíais que era un proceso de digitalización, pero vamos, de emprender y crear una aplicación que resuelva esta necesidad. ¿Cómo es ese momento en el que decidís emprender por así decirlo, nuevo negocio? No sé si lo hicisteis ya con conciencia de convertirlo en un negocio, si fue más bien una necesidad que teníais y que queríais resolver para vosotros. ¿Cómo tomasteis esa decisión? Esto surgió de mi hermano Fran y yo, de conversaciones en casa. Pues no hay nada que nos pueda solucionar, como preguntamos en un sitio, porque el GPS siempre nos da errores, nos manda por un sitio que no es el óptimo. Y vimos que había un programa de emprendedores. Y dijimos, bueno, vamos a ir ahí y a ver qué ideas nos dan, si nos dicen si es viable, si no es viable, si estáis locos o esto es imposible, o que nos guiaran un poquito. Y allí fue donde conocimos a David, que era mentor en un programa de emprendedores. Y David nos aconsejó y le gustó tanto la idea que al final pues se unió al equipo y es pieza fundamental en el equipo. David, te llegan unos emprendedores en un programa, entiendo que como muchos otros. Pues sí. ¿Y cómo ves esa idea la primera vez que te la presentan? Pues la verdad es que hay algo singular que llama la atención, porque realmente yo soy especialista en marketing, en el ámbito del desarrollo de productos y del emprendimiento. Y trabajo con un cierto número de emprendedores al año, pues habitualmente más de 30, incluso 40. Y te puedo asegurar que me sucede periódicamente que alguien dice, oye, posteriormente a un trabajo de asesoramiento o de guía, ¿no? Oye, si a ti te interesa, podríamos colaborar para seguir desarrollando y demás. Mi respuesta siempre es políticamente muy correcta, porque no es algo que me suela motivar, ya que la potencialidad que le veo es suficiente, a lo mejor para un autoempleo o para un pequeño negocio, pero no tanto como para dedicarle tiempo y esfuerzo a esa idea o ese concepto, ¿no? Tiempo y esfuerzo mío, no del emprendedor. Sin embargo, hay una circunstancia que yo busco siempre que exista a la hora de modelar un negocio, y es que exista conversación. Tú tienes que pensar que cualquier compra que haces, cualquier mercado que existe en el mundo, se fundamenta en conversaciones que podemos tener las personas, tú y yo, hablando sobre un producto, como podemos hablar de un vehículo o de unas vacaciones o de cualquier otra cosa, o conversaciones que existen en las redes, en internet, etcétera, etcétera. Y cuando esas conversaciones te delatan que no hay una buena solución, entonces plantearse el darle una mejor solución a lo que existe es fundamental, ¿no? O sea, es una oportunidad fundamental. Y esa es la circunstancia que había aquí. La búsqueda de información, que Mario dice que no había forma de hacerlo de una forma factible, buena, etcétera, etcétera. ¿Cómo se estaba solventando? Pues en grupos de Facebook, con 50.000 usuarios, donde la gente, cuando va a desplazarse como transportista a otra ciudad, pregunta, ¿alguien me puede recomendar un sitio donde pueda aparcar después de dejar a las personas que llevan el autobús en esta visita? ¿O alguien me recomienda por esta zona donde puedo encontrar un parking seguro? ¿O alguien me dice dónde hay una ducha entre Madrid y Murcia? Ese tipo de conversación existía, y la respuesta que antes te daban con una conversación a través de la radio, nadie la estaba dando de una forma ágil, fácil y accesible para el usuario, sino que tenían que buscarse la vida a través de conversaciones en las redes y demás. Esa clave es la que resulta fundamental para apostar por dedicarle esfuerzo a un proyecto como es Breiko Breiko.
Entonces, se podría decir que Mario y Fran detectaron una necesidad y cuando contactaron contigo fue cuando encontrasteis una oportunidad de negocio. Podría decirse así. Realmente nosotros en el arranque lo que hicimos fue simplemente validar que lo que hacíamos era, le aportaba una solución o le podía aportar una solución al usuario, que es el conductor, y después buscar de esa solución o de esa pieza cómo construir un modelo de negocio. Esa búsqueda fue posterior a lo que es el concepto inicial y encontramos también cómo construir modelo de negocio, o sea, cómo hacer que la aplicación tuviese la posibilidad de monetizar, y empezamos a explorar esas vías. Esas vías ya comenzamos a hacerlas, la exploración, cuando empezamos ya a hacer el desarrollo. O sea, digamos que fuimos haciendo un paralelo inicialmente con el cimiento claro de que existía una conversación y una necesidad no satisfecha, después con la validación de que lo que íbamos o pretendíamos hacer o podíamos hacer económicamente hablando, porque por pretendemos hacer mucho más y darle mejores soluciones cada vez al transportista, pero lo que pretendíamos hacer aportaba valor y paralelamente que podíamos obtener un rendimiento económico de ello. Fue una secuencia bastante bien orquestada bajo mi punto de vista para tomar las decisiones adecuadas en cada momento y no tirarnos a la piscina, que es algo que siempre evitamos los que tutorizamos a emprendedores. Primero, tener la certeza de que hay detrás una oportunidad y después dar los pasos. Pero antes de iniciar ese proceso de desarrollo, entiendo que cuando se quiere desarrollar una aplicación como esta, hay un paso muy importante y es encontrar al equipo que va a desarrollar la aplicación dentro de las decenas o cientos de equipos de desarrollo de aplicaciones que podéis tener en el panorama, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de proveedor? No sé aquí quién me puede... Pues la verdad es que aunque nosotros dentro del equipo tenemos a un CTO que es Fran, pues la verdad es que la envergadura del proyecto necesitaba de algo más. No solo una persona puede desarrollar este tipo de aplicación. Y por referencias nos hablaron de Iliacom, nos dijeron esta gente trabaja bien, desarrollan aplicaciones, hacen marketing, tocan todos los palos un poco y tal. Y nada, pues fue cosa de como un flechazo. Nos entendimos bien y ya cerramos la primera versión, que es el que tenemos ahora, el producto mínimo viable, y con ellos ya vamos a desarrollar ya la segunda versión, que ya es algo más grande, que ya abriremos a más países, a Portugal, Francia, a Alemania, Italia, y por referencias y vamos de la mano de ellos. Entiendo entonces que no digamos, buscasteis, pues por ejemplo, que hace mucha gente, oye, pues yo quiero tener 6 presupuestos y luego elijo el que más me gusta. Es decir, digamos que solo tuvisteis la suerte de dar con los primeros, correcto, con los adecuados, o hubo más trabajo en ese? Sí, de hecho, el match fue tan grande que, hombre, pedimos presupuesto para tener una orientación, pero no en plan comparativo. De hecho, le dijimos David y yo, mira, este presupuesto, además que era un muy buen presupuesto, hay confianza con ellos, referencias buenísimas y ya estaba. No necesitábamos más. Y bueno, en ese punto de vista empezáis ya a trabajar con ese proveedor y antes de empezar el desarrollo, como cualquier aplicación o cualquier desarrollo, hay una fase de, por decirlo de alguna manera, de bajada a tierra de las ideas, ¿no? Bueno, esto es lo que queremos hacer y ahora, ¿qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo nos condiciona todo para tener un producto final? Es decir, antes de empezar a escribir la primera letra de código, hubo un proceso. Habladme de ese proceso. Ese proceso, me hace gracia la pregunta, Hugo, porque ese proceso de bajar a tierra
los sueños todavía lo estamos haciendo, ya que bajo el punto de vista de la solución ideal, la fiesta sería tan grande que es inabordable. Y ha sido clave y básico la visión de aterrizaje de los conceptos a algo factible que desde Iliacon nos aportasteis día a día y desde el primer momento. Porque el ejercicio de dejar aparte las cosas que ahora mismo no se pueden hacer para poner en fases el producto y que además seamos capaces de que tenga sentido la evolución y que tenga validez o que le aporte valor lo inicial, que tengamos un producto mínimo viable, es decir, que aporte valor al usuario esa primera versión, es un ejercicio difícil y que el emprendedor nunca se quiere deshacer de cuestiones que tiene en mente y que ha sido fundamental, clave y muy bien orquestado por parte de vuestro apoyo el poder ir estructurando esas fases, ¿no? Ahora mismo nos pasa lo mismo, es decir, tenemos un montón de ideas y de cuestiones que queremos implementar, pero hay que conseguir hacer un roadmap adecuado entre lo que es el esfuerzo de inversión, el esfuerzo de desarrollo y el valor que aporta al usuario y los resultados que van a traer esos desarrollos para lo que es el futuro y la evolución de la solución. En este momento del proceso, y aquí que estamos en este vídeo, en este reportaje, repasando todo un proceso de digitalización, en este momento del proceso estábamos ya metidos de lleno en un proceso de digitalización y en un desarrollo de una aplicación, aunque aún no hubiese empezado el desarrollo, ¿no? Yo creo que es importante para la gente que esté viendo este vídeo y que se esté planteando a lo mejor emprender o iniciar un proceso de digitalización en su empresa, entender la importancia de este momento. Vosotros, desde vuestro punto de vista, aunque estuvimos, yo creo que meses, en este proceso de bajar a tierra, en este proceso de definir, de tener claro qué es lo que vamos a desarrollar, si tuvieseis que decirme, pues yo qué sé, un porcentaje de importancia que tuvo ese momento en el que no desarrollamos nada, pero sí trabajamos en su definición, en tener claro qué es lo que vamos a hacer, si tuvieseis que ponerle un porcentaje a la importancia que tiene para el éxito de un proceso de digitalización, ¿qué porcentaje sería? Pues la verdad es que pivotamos muchísimo gracias a ese trabajo previo antes de sacar ese producto mínimo viable y de hecho el mercado nos está dando la razón. No tendríamos la cantidad de usuarios que tenemos si no hiciéramos ese trabajo y no se hiciera bien. Pulir, encajar, que todo tenga encaje, que todo tenga sentido, fue fundamental. Si no, los resultados están ahí y sin eso, es que la verdad es que lo que teníamos pensado al principio pues tiene que ver, pero al final no tendría a lo mejor el encaje que está teniendo ahora mismo la aplicación. No es exactamente igual, es decir, hubo cambios que modificaron vuestra idea inicial para bajar la tierra y crear un producto que, a lo mejor no un producto que se pudiese hacer, pero sí a lo mejor un producto que se podía hacer con ese presupuesto inicial para el producto mínimo viable. Yo creo que aquí siempre el presupuesto es un poco el que limita lo que podamos hacer. Desde luego lo que parece que se percibe es que consideráis que ese tiempo, esos, no recuerdo cuánto fue, 2 meses o 3 meses, no recuerdo cuánto fue, iniciales de hacer esa definición, no es tiempo tirado a la basura. No, es clave. Y giró y el éxito lo tiene porque ese trabajo se hizo bien. Si no, yo creo que ahora estaríamos muertos, no existiría Braico. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para ver un poquito más en detalle qué es Braico y volvemos ahora mismo y conocemos pues, a la tercera persona implicada en este proceso.
Localizar un hotel, una gasolinera, un taller, un restaurante y cualquier otro servicio en tu ruta o cerca de ti es muy fácil con Breiko Breiko. Una aplicación diseñada para consultar puntos de interés específicos que los profesionales de transporte necesitan para las actividades en carretera. Breiko Breiko utiliza la tecnología más avanzada para localizar en tiempo real información de interés cuando estás al volante. Podrás obtener indicaciones actualizadas sobre cómo ahorrar combustible, cómo llegar o salir de un lugar e incluso la ubicación exacta de una incidencia en la red de carreteras gracias a las soluciones revolucionarias de la app. El código de colores, la opción de filtrar por categorías y la información actualizada te ayudarán a encontrar o en un simple vistazo todo aquello que necesites en tu viaje. Por si esto fuera poco, otra de las ventajas de Breiko Breiko es que podrás comunicarte con otros compañeros a través del chat geoposicionando para preguntar y recibir respuesta al instante. Encuentra miles de puntos de interés y ayuda a tus compañeros estableciendo indicaciones relevantes. Sácale partido a todos tus conocimientos en carretera en una app que podrás descargar de forma completamente gratuita a través de Google Play y de la App Store. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y ya con la tercera persona en discordia, Fran País. Muy buenas, Fran, CTO de Breiko. Encantado. Bueno, como comentábamos, hemos estado repasando un poco todo el proceso y hemos llegado ahora ya al momento en el que empezamos ese proceso de desarrollo, en el que empezamos ya a crear, ya tenemos definido lo que queremos hacer y empezamos ese proceso de desarrollo. Entiendo que para vosotros dos como iniciadores de todo este proceso, como las personas a las que se les ocurrió la idea, el que se empiece a crear tu aplicación pues es como el que se hace una casa y pone la primera piedra, ¿no? Es decir, es un momento especial, yo creo, ¿no? Sí, como bien habéis dicho antes, aunque la idea surge, el 80% de la idea surge a raíz de Mario y conversaciones conmigo en casa, familiares, con nuestros padres y tal, Mario ese detalle técnico no lo tenía tan claro, no sabía cómo sus ideas podían fructificar a nivel de una aplicación que se pudiese llevar al mercado, ¿no? Entonces, yo tomé un poco ese papel de trasladar las ideas que tenía Mario a una idea de una aplicación móvil que pudiese ser utilizada por todo el colectivo transportista, ¿no? Entonces, bueno, he hecho ese papel intermedio entre el desarrollo de la aplicación y las ideas que tomamos en una capa más alta, ¿no? Entonces, es ese papel de trasladar a tecnología lo que teníamos en mente es el papel que he estado haciendo yo hasta ahora. Y lo que te comentaba, ¿no? El momento en el que decís, bueno, pues ya se está desarrollando. Digamos que ya es para vosotros, pues entiendo, una especie de pequeña liberación, ¿no? De, bueno, ya hemos llegado a este punto, ya hemos llegado a este paso. Sí, bueno, es más bien ver que lo que llevas pensando durante tanto tiempo, porque al fin y al cabo con ideas y atando cabos y tal, llevamos a lo mejor 3 años o así en todo este proceso. Entonces, ver que ya ese proceso avanza y que puedes, por así decirlo, tocarlo y verlo funcionar es lo que más a nosotros nos llamaba la atención, decir, hostia, pues esto que hace meses eran ideas, ahora ya está aquí, ya lo podemos ver y todo eso es gracias, en otra parte, a la empresa también que nos hace partícipes de esto, como es Ilíaco, ¿no? A través de sus desarrollos. Yo creo que el primer paso de una aplicación como Breiko, que además, bueno, para los que la estáis conociendo hoy, es una aplicación con muchas funcionalidades, es decir, no se pretende responder a una sola necesidad o a una sola pregunta, sino que se responden muchas necesidades y muchas preguntas en una misma aplicación. El primer paso de este proceso de desarrollo es ese diseño. Y ese diseño teniendo en cuenta una cosa por encima de todo, que es la usabilidad. Es decir, que sea fácil de utilizar, que se entienda lo que se quiere, digamos, ofrecer con la aplicación. Y el primer paso de ese proceso de desarrollo es presentar unas maquetas que tratan de responder con un diseño a todas esas necesidades, a todas esas funcionalidades y de hacerlo de una manera en la que el usuario lo pueda entender y pueda utilizarlo con facilidad. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de análisis de esas maquetas iniciales? Pues en primer lugar nosotros definimos lo que son las funcionalidades, por así decirlo, en papel, o lo que sería la idea, y luego de trasladarle eso a Ilíaco y que ellos desarrollaran esas maquetas que tú estás diciendo en el que
nosotros podemos ver cómo va a quedar esa aplicación el día de mañana y ya nos hagamos una idea y una primera visión de decir, vale, pues esto aquí no me encaja o esto tiene que ser de esta forma, pero ya sobre una posible aplicación. Ya no es tan idea mental, sino ya no es imaginación, ya vemos cómo la gente lo va a ver y podemos intuir cómo la gente lo va a utilizar. Y lo que le va a gustar, porque a lo mejor lo que tú para ti piensas que es muy útil, a lo mejor a un transportista no le es tan útil, porque parte de esa premisa, a lo mejor un camionero que hace la mayor parte de su trayecto él solo, no le es tan importante, pero a un conductor de autobús que lleva 55 personas a su cargo, no puede andar manipulando un teléfono ni puede andar con despistes continuos. Entonces, era lo difícil de nuestra aplicación, trasladar todas esas ideas que teníamos a algo funcional, que al transportista realmente le fuese útil y pudiese utilizarlo a diario. Y en eso las maquetas toman un papel completamente fundamental. Pregunta ya un poco, no profesional, sino un poco a nivel opinión, a nivel personal. ¿Cómo de diferente era esa aplicación que se os presentó en esas maquetas a la que teníais vosotros en mente? ¿Era muy diferente? Era bastante diferente. Es que, ya te digo, ese paso, ese tiempo que tuvimos de cuajar la idea con ayuda de los desarrolladores, eso fue fundamental. De lo que teníamos en mente a lo que realmente te dicen, mira, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no va a encajar aquí, esto no, por aquí no va bien, pues eso fue básico. Y ayuda también, porque nosotros a lo mejor teníamos una idea que desde Iliacon nos han cambiado, es decir, nos han dicho, mira, que esto de la experiencia que tenemos en otras aplicaciones que pueden ser parecidas a la tuya, esto no ha funcionado, o esto sí ha funcionado. Nosotros también necesitábamos a nivel técnico un poquito más de esa ayuda, ¿no? Porque aunque yo tengo conocimientos para ese campo, tampoco tengo una experiencia como pueden tener ellos en esos campos, ¿no? Entonces, un poco el conjunto de todas esas experiencias pues nos vino maravillosamente bien. De hecho, teníamos las tres patas, teníamos la parte técnica de transporte, teníamos la parte técnica de mercado, que es David, y teníamos la parte técnica del producto, pero nos faltaba la experiencia en desarrollo de producto y ahí fue fundamental. Y bueno, iniciamos después de estas maquetas, seguramente de cambios sobre las maquetas, es decir, raro es el proceso de digitalización en la que la primera maqueta es la que se desarrolla sin ningún cambio, raro, es decir, cuando sucede eso, de hecho, las personas que nos dedicamos a este tema, lo primero que pensamos es, no la han mirado. Es decir, si tú presentas una maqueta y directamente te dicen, todo para adelante, dices, no la han mirado. Es decir, es imposible dar con todo en el clavo a la primera, ¿no? Aquí sí que hubo un proceso de ajuste, de cambio, etcétera. Iniciamos un proceso de desarrollo que fue largo, fue un proceso de meses, no recuerdo cuántos meses, pero creo que 5 meses por lo menos, ¿no? Un proceso de desarrollo creando funcionalidades que eran novedosas y que, como cualquier proceso de desarrollo, tuvo sus dificultades y sus problemas, incluso sus desviaciones, ¿vale? Es decir, al final incluso hubo alguna pequeña desviación, incluso a nivel presupuestario, porque bueno, aquí estamos para contar las cosas buenas y también las cosas malas, ¿no? Entonces, este fue un proceso de desarrollo que incluso tuvo una pequeña desviación a nivel presupuestario, creo que en torno al menos del 10% del presupuesto inicial, pero sí que existió. ¿Cómo recibisteis? Porque en ese proceso de desarrollo habría buenas noticias y había noticias pues, como estas que son un poco menos buenas, pero como emprendedores, como emprendedores y como parte contratante de ese proceso de digitalización, ¿cómo recibisteis estas noticias? Pues vamos a ver, que es como poníamos el ejemplo antes de construir una casa. Es lo mismo, cuando construyes una casa tienes una desviación en el presupuesto que puede ser un 20%, un 30%, siempre hay desviaciones y además en una aplicación que es muy compleja, este tipo de aplicación. Y contábamos con que podía haber una variación, pues a lo mejor un 20%, un 30%, pero la variación fue mínima, fue un 10% que ni siquiera eso.
Y, que fue un 8%. ¿No? Pues, súper comprensible y súper asumible, porque además no fue, la verdad es que fue culpa nuestra, porque de lo que inicialmente teníamos pensado y trasladamos y sobre lo que presupuestamos, después fuimos añadiendo cosas, pues mira, ponme esto aquí, ponme esto allí, y claro, todo eso, ponme esto aquí, ponme esto allí, son horas de desarrollo. Y comprensiblemente se tuvo que desviar, pero el desvío que hubo fue súper razonable, no... Aparte que importante fue también la forma en la que la empresa nos lo trasladó a nosotros como clientes, esa desviación. Nos hizo saber en su momento que estábamos por encima de ese presupuesto que comentas, pero no nos ha sido tajante a la hora de decir, pues hasta aquí llegamos y a partir de aquí no hacemos más. No, se nos dejó claras las pautas que se iban a seguir, se nos dijo, bueno, pues podemos llegar hasta este punto y a partir de ahí vamos a ir en desarrollos incrementales con nuevas versiones en las que vayamos introduciendo pequeñas modificaciones o pequeñas funcionalidades, pero el producto mínimo viable lo vamos a zanjar aquí, lo dejamos en este punto y a partir de ahí pues vamos haciendo incrementos también un poco para poder sacarlo cuanto antes al mercado y poder ir sondeando si lo que al final desarrollamos es bueno o malo, no estar a lo mejor 4 años con un producto sin llevarlo al mercado, sino sacarlo lo antes posible y ahí ir sondeando. Porque el producto mínimo viable donde hace su función es en el mercado. Exacto. Es ahí donde tiene utilidad, ¿no? Pero curioso que fijaos en el punto en el que estamos. Hemos tenido un proceso de 2 meses, 3 meses de definición de bajada a tierra. Hemos tenido a lo mejor un proceso de 1 mes, más o menos yo creo que el tema de las maquetas por ahí sería 1 mes, de maquetar y de ya no coger lo que hemos bajado a tierra y visualizarlo. Y nos hemos metido en el proceso de desarrollo y aún así ha habido pequeños ajustes, ¿no? Es decir, puede ser que el mundo de la tecnología va tan rápido que incluso en estos plazos cortos de 5 meses, de 6 meses, bueno, hay cambios, ¿no? Y esos cambios provocan que nosotros digamos, uy, igual mi producto necesita esto a mayores para poder ser efectivo. No lo sé, ¿cómo lo percibís esto? Sí, de hecho, a nosotros nos está pasando actualmente y es un caso totalmente real, porque nosotros cuando sacamos la aplicación, por poner un ejemplo concreto de nuestra aplicación, en el formulario de registro de un transportista actualmente tiene que cubrir sus campos a mano con su DNI, con su información, para nosotros validar desde dentro que efectivamente es un transportista y que puede colaborar. Pero desde hace más o menos 6 meses que sacamos la primera versión al mercado de esa aplicación, hasta ahora ya surge otra necesidad, que es que el transportista no tenga que cubrir por sí mismo esos datos, sino que con simplemente escanear su tarjeta de conductor ya la aplicación automáticamente reconozca sus datos y no necesite todo ese proceso. Entonces, como dices, desde hace 6 meses hasta ahora ya hay otras necesidades, ya ha cambiado el mercado, ha ido evolucionando, nos han transmitido sus impresiones y lo que harían para mejorar. Y todo eso nosotros nos tenemos que ir adaptando, nosotros y también desde Iliacon nos tienen que ayudar a que eso sea fructífero y valga, ¿no? Bueno, termina el proceso de desarrollo, la aplicación ya está lista, primero para Android, luego para iOS. Termina el proceso de desarrollo, la aplicación está en las stores, la gente empieza a instalarla. ¿Qué sucede en ese momento? Contadme, como emprendedores, tiene que ser, no sé, como ver nacer a un hijo, no, pero casi, ¿no? Sí, bueno, es que comente también un poco Mario sobre Sí, vamos a ver, al principio, pues lo típico, tienes miedo, si tendrás respuesta, si no tendrás respuesta, si la gente se la descargará, si la usarán. Pero ya desde el inicio que la sacamos e hicimos una pequeña promo, ya vimos que teníamos un montón de descargas, que la gente además de instalarla no se la desinstalaba, un porcentaje muy grande, que aunque no la usen, la tienen ahí por el efecto por sí, porque tú ahora a lo mejor hoy no la necesitas, no necesitas consultar nada o mañana tampoco, pero igual a lo mejor tienes un día que ir de noche a un sitio que no conoces y dices, uff, ahora llego aquí y ¿dónde pregunto dónde me puedo duchar? ¿O dónde pregunto dónde me pueden...? Como seguro. Es un seguro, le da seguridad y eso era también nuestra filosofía, darle un apoyo al transportista, una seguridad, que sepa que vaya donde vaya, siempre va a tener a alguien a quien preguntarle
y no, porque vale, a lo mejor normalmente pues voy a Barcelona a hacer una descarga. Sí, pero ¿qué pasa si te tienes que desviar un día de esa ruta y tienes que preguntar a alguien y no conoces a nadie en ese sitio, o preguntas a alguien que a lo mejor no es transportista? Que eso era lo que pasaba también, preguntabas a alguien y preguntabas a un conocido que, vale, sí, te sabe a lo mejor dónde está, pues a lo mejor un restaurante, pero ¿sabes si ese restaurante vas a poder llegar con el camión o vas a poder llegar con el autobús? Eso realmente el que lo sabe es un transportista, porque piensa en grande, piensa que el vehículo que lleva es un vehículo de grandes dimensiones y sabe que tiene que tener esa característica. Y respecto a lo que comentabas tú de la primera vez que se sale a un store o que se reciben las primeras impresiones, a nosotros nos trastocó mucho esas primeras críticas, que es lo que estamos hablando, de subirla al App Store, tener las 100 primeras descargas y los 3 primeros usuarios que te critican, por ejemplo, la forma en la que está desarrollada, el contenido. Pero esa parte ha ayudado mucho también desde Iriecon, que lo han gestionado muy bien, ya que tenían esa experiencia de otras apps que también recibían esas primeras críticas y nosotros desde dentro las estábamos magnificando demasiado. Y nos hicieron ver la realidad diciéndonos, si de 100 personas critican 3, daros cuenta que es simplemente un 3% de todos los que la descargan. Hay 97 que les ha gustado. Que les ha gustado. Entonces no penséis solo en esos 3. Sí, darle la importancia que tiene, de que a lo mejor tenéis cosas que cambiar y eso es bueno siempre aprender, pero no os centréis solo en esos 3. Sí. Eso nos trastocaba a nosotros. De hecho, me estoy acordando de una anécdota que fue, creo que hicimos una promo un viernes. Y el sábado por la mañana teníamos pues 2 o 3 comentarios malos y le decimos, hey, mira que nos está pasando esto, que la gente nos está protestando por esto. Y fue tan sencillo, nos dijeron ellos, tranquilos, que nos ha pasado más veces, ya sabemos cómo va el tema, y tranquilos, que esto, si cambiamos aquí un pequeño texto, solo con cambiar un texto, no va a haber problema. Se cambió el texto y no volvieron a ver ni un problema, ni una queja, ni nada. Solo cambiar un texto... De reordenar parámetros en la aplicación y ya estaba. No era hacerse ningún quebradero de cabeza, pero eso te lo tiene que trasladar a alguien que tenga esa experiencia, ¿no? Pero, bueno, aunque tuvisteis ese primer input de duda y de miedo, yo creo que hubo algo que sí que os llenó, supongo, de orgullo. Y fue que llegasteis creo que fuisteis líderes de la categoría de, bueno, no sé cómo se llama la categoría. Mapas y navegación. Mapas y navegación en la Store de Google, en la Store de Android. Líderes de una categoría. Es decir, eso, cuidado, no lo puede decir cualquiera. Incluso aplicaciones con mucho tiempo que son éxitos rotundos a nivel de modelo de negocio, a lo mejor no han llegado a estar líderes en su categoría nunca. ¿Cómo sí. Digamos, igual que cuando alguien se hace famoso, cómo recibisteis ese input de fama o ese éxito, ¿no? La verdad es que no contábamos con ello, porque estamos testando el producto mínimo viable. Hicimos unas inversiones casi nada en marketing, hicimos 4 campañas de Facebook para ver cuánto nos costaba captar, si había... Pero es que tenemos tan definido el usuario que llegamos fácil al usuario que realmente la va a descargar, el coste de captación es muy bajo y nos encontramos con eso pues de un día para otro. Miramos por la mañana el ranking y dijimos, hey, pero mira que estamos de número 1. Y fue así, mucho sin contar, porque la verdad es que es el producto mínimo viable y sin inversión en marketing fue una cosa y dijimos, bueno, pues lo tenemos bien enfocado, la gente está respondiendo y de ahí surgió la respuesta. Nos fuimos dando cuenta poco a poco también porque para que un transportista utilice nuestra aplicación como transportista lo tenemos que validar. Y justo esos días, que fueron los días estos tremendos de nevadas en toda España, teníamos
un nivel de solicitudes masivas. Nosotros desde dentro veíamos que cada minuto llegaban solicitudes y dijimos nosotros, pero tenemos que estar teniendo muchísimas descargas porque no todo el mundo que se la descarga se acaba registrando. Y teníamos muchísimos registros. Entonces empezamos a decir, ostras, pues descargas tiene que haber bastantes más. Y salió de Mario y dijo, ostras, pues voy a mirar el ranking dentro del Play Store a ver cómo varían esos puestos y tal. Y al día siguiente, cuando nos levantamos por la mañana y vimos que éramos líderes, pues ya dijimos, esto es tremendo, esto funciona porque la gente lo demanda. Y claro, en esos momentos complicados en los que el transportista está atrapado o no sabe qué hacer, también supimos moverlo en redes sociales y hacerlo llegar a esos puntos clave donde ellos iban a cuestionarse ese momento. Vamos. Que de hecho, Mario comentaba, sin marketing nada funciona. Con el marketing adecuado, tal vez, ¿no? Justo, es decir, justo. Cuando dices sin marketing te refieres a sin hacer grandes inversiones, Correcto. pero con un marketing adecuado, en los lugares adecuados y de la manera adecuada. Tampoco vamos a decir aquí lo que hicisteis, porque son los secretos que la gente tiene que pagar por ellos, ¿no? Pero digamos que con el marketing adecuado. Bueno, con el marketing adecuado tenéis ya una aplicación que en su producto mínimo viable es un éxito. ¿Hacia dónde va Braico ahora? ¿Hacia dónde va Braico ahora mismo? Pues bueno, si quieres te cuento también un poquito más las ideas. Ahora lo que estamos es desarrollando, empezando a desarrollar, a definir las funcionalidades de lo que va a ser la versión 2. Ya va a ser mucho más completa, ya va a incluir más países, funcionalidades que creemos que van a ser clave, va a crear más comunidad, va a darle al transportista otro nivel de comunicación. Va a ser algo que no podemos adelantar mucho, pero va a ser algo que va a enganchar y va a ser muy útil. Y aparte, en esta segunda versión también incluiremos servicios a las empresas de transporte, empresas cargadoras. Será lo que llamamos un SaaS. Y no podemos adelantar mucho los servicios, pero van a ser servicios enfocados a las empresas y sobre todo enfocados al conductor. Que servicios que sean fáciles de usar, que sean seguros para usar en ruta, va por ese camino. Ahí no vamos a decir nombres, pero sí que podemos decir que hay grandes empresas muy interesadas ahora mismo en esa evolución, en Braico como es ahora y en la evolución, sobre todo, en esa evolución que Braico va a recibir durante los próximos meses, ¿no? Sí, a raíz de ese éxito, llamémoslo de alguna forma, y de esa repercusión que tenemos, nos contactan diferentes empresas de logística, de transportes, interesándose por la aplicación y viendo cómo llegamos al usuario, aunque ellos tienen aplicaciones propias, muchos, no enganchan, no llegan a enganchar al conductor. Y a raíz de eso diseñamos una serie de productos que van encaminados a eso, a dar solución, un problema que tienen ahora las empresas de logística y de transportes, que no son capaces de resolver. Nosotros le vamos a dar una solución. Sí, desde el punto de vista del transportista, ¿qué es lo que le falta a ellos ahora mismo? Tienen muy controlado el punto de vista de la empresa, de tener controlada toda su logística y los movimientos y tal, pero no tienen controlado el punto de vista del transportista, que es lo que le falta a esa parte, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a entrar nosotros y donde intentamos aportar valor con nuestra aplicación. Digamos entonces que Braico se ramifica, por así decirlo, en dos caminos. Uno, seguir ofreciendo servicio al transportista final, y dos, ofrecer también un servicio a grandes empresas de logística. Bueno, hemos encontrado, o habéis encontrado, con la aplicación, con el producto mínimo ya lanzado, con el producto mínimo viable ya lanzado, habéis encontrado otro modelo de negocio que a lo mejor no pensabais en él en el principio. Exactamente. Y eso surge a raíz de las necesidades que nos han ido aportando las empresas, las distintas empresas, que se han ido interesando porque vieron una app en el mercado que destacaba, por ejemplo, por lo que dices, de ser número 1 y tal, salieron notas de prensa, se fijaron y les llamó la atención, y a partir de ahí nos han trasladado
una vía de negocio aparte que puede ser la de las empresas, ¿no? Y que nosotros en ese momento le dimos importancia y decidimos también explotar. No solo... de hecho, estas últimas semanas detectábamos en conversaciones con esas empresas de logística y de transporte que sus aplicaciones y su software de gestión de cargas o de gestión de flotas están muy enfocados a la empresa y no tienen tanto en cuenta a lo que es el que al final lleva la mercancía o a las personas, que es el conductor. El conductor es el que tiene la sartén por el mango. Lo hablábamos estos días y decíamos, sí, todas tienen inteligencia artificial, algoritmos, todo lo que quieras, pero al final quien tiene la sartén por el mango es el conductor. Y un conductor bien informado, un conductor bien ajustado, que tenga esa información rápido, sin tener que manipular, sin tener que tocar nada, eso ahorra tiempo y el tiempo en transporte es dinero, no hay otra cosa. Y detectamos esa necesidad y ahora le vamos a dar solución. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es que esos softwares que gestionan las cargas y los transportes no tenían en cuenta lo suficiente al conductor y nosotros hicimos el camino inverso. Normalmente ese software empiezan por la empresa y van hacia el conductor y nosotros hacemos al revés. Nosotros empezamos por darle algo útil al conductor y al mismo tiempo que después le sea útil a las empresas. Bueno, este es el valor de un producto mínimo viable. Este es el valor de un producto mínimo viable que primero confirma la utilidad de lo que vosotros creíais que iba a ser útil, que primero confirma la utilidad para dar un servicio de responder a ciertas necesidades de los transportistas y que luego nos abre nuevas líneas de negocio, nos abre nuevas opciones para rentabilizar una empresa o una aplicación como es este caso. Y ya para terminar, haciendo el ejercicio de imaginándonos cómo va a ser Braico con esta segunda fase o con todo este trabajo que se está haciendo ahora, con cómo era Braico el primer día que la imaginasteis, cómo se parece una cosa a la otra. La verdad es que no mucho, porque todas esas ideas en el tiempo van cambiando, pero completamente, con giros que ni te esperas. Con giros que a lo mejor tú tienes una visión y llegas a las reuniones que teníamos semanales entre David, Mario y yo, en el que metíamos las ideas encima de la mesa y después decidíamos en función de eso. Las ideas van cambiando y a lo mejor la perspectiva que tienes tú a la otra persona, que a lo mejor tiene un perfil parecido al tuyo, pero ya piensa de otra forma, no le encaja y a lo mejor juntando esas dos ideas logras otra, pero que ya cambia. Es lo que dices tú, van cambiando y paulatinamente va cambiando tanto que al final te encuentras con una cosa que no era lo que esperabas al principio. Tiene esos matices, pero muy diferentes. Que no era lo que esperabas, pero mejor. Pero mejor, claro. Probablemente. Sí. Diferente, pero mejor. Sí. Bueno, pues simplemente para terminar, la última pregunta. Hemos visto un proceso de digitalización completo. ¿Cómo valoráis todo este proceso de digitalización en todo su conjunto? Pues los resultados están ahí. No hay mucho más que decir, los números están ahí y el éxito que ha tenido es gracias a que se hizo un buen proceso, porque la idea está bien, pero la idea no es nada si no la ejecutas bien y los resultados están ahí. Están los usuarios, están las empresas interesadas, está ahí, no es algo subjetivo. Sobre todo la disposición por parte de la empresa, de que tú necesitas ahora algo, necesitas una reunión, necesitas aclarar aspectos, necesitas que te corrijan ciertas vulnerabilidades que hay que corregir rápido y esa respuesta que da la empresa desde ese punto es básico para el cliente, porque el cliente en este ámbito quiere siempre las cosas cuanto antes mejor, para que no le ganen su posición en el mercado. Entonces, tener ese aporte por parte de la empresa desarrolladora es vital.
vital y que no tengas tú que estar a expensas de lo que ellos hagan. Bueno, que finalmente, al final, hasta la empresa desarrolladora se ha unido al proyecto, ¿no? Sí, Exactamente. sí, sí. O sea que ya queda todo, el círculo cerrado. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a David también, que ha habido aquí un cambio de papeles, pero lo tenemos también por ahí. Y nada, esto es Breiko Breiko, una aplicación muy útil para cualquier transportista y cada vez lo será más, y también para empresas relacionadas con el transporte. Y este ha sido su proceso de creación y este proceso de digitalización, de transformación digital, o incluso en algunas partes, yo hasta diría de I+D, que os hemos traído hoy. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.